Muy buenas tardes, amados en el Señor. Un placer poder estar con ustedes por medio de las cámaras de Unidad Evangélica para compartir y seguir compartiendo con ustedes este, para mí, maravilloso tema que es perspectiva bíblica para el matrimonio. Hoy trataremos el siguiente título: Descubriendo el plan de Dios para el matrimonio. Qué hermoso. Este plan maravilloso que Dios tiene establecido para nosotros como sus hijos no lo vamos a encontrar en la cultura, en la filosofía, en el mundo que nos rodea, mucho menos en la política imperante de hoy. Está muy difícil, todo lo contrario. El mundo está prácticamente bombardeando, como hace un tiempo decía, la vida matrimonial. Está de alguna u otra forma queriendo anular todo lo que son los principios y valores que Dios ha establecido para construir el matrimonio. Entonces es muy interesante porque nosotros tenemos que reflexionar. Veníamos hablando hace unos días acerca de las características y atributos con los que Dios dotó al hombre, al ser humano, y cómo Dios le hizo a imagen y semejanza de él. Estas características y atributos con los que el hombre fue dotado, con que el ser humano fue dotado, capacitan al hombre, a la mujer, para poder cumplir con el plan de Dios. Dios no estableció un plan que nosotros no podamos cumplir. Dios no estableció algo que realmente sea imposible para nosotros cumplir. El propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, responden justamente a los dones, atributos, características y talentos que nosotros tenemos. Y cuando nosotros, insisto en eso, usted me va a escuchar decirlo muchas veces, cuando nosotros ponemos estos atributos, estas características, estos dones y talentos al servicio de nuestro matrimonio, vamos a construir matrimonios prósperos, matrimonios estables, sólidos y felices. Amén. Este propósito de Dios está establecido por Dios y está establecido en la palabra. Cuando nosotros queramos descubrir el plan de Dios, no podemos hacerlo recurriendo a lo que el mundo nos ofrece, sino que debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos por descubrir el plan de Dios para el matrimonio en su palabra. Uno de los grandes problemas que surgen hoy día en la iglesia en la que nosotros nos hemos desenvuelto como cristianos es que predicamos de un montón de cosas, predicamos de beneficios para la vida, para nuestra prosperidad económica quizás, para la transformación de nuestra vida en el plano de la drogadicción, del alcoholismo, y espiritualizamos muchas cosas. Pero la verdad es que un gran descuido del púlpito de nuestras iglesias es abordar temas que ayuden a nuestra iglesia a construir matrimonios referentes para nuestro entorno y sociedad. Pensando en esto, entonces, en cuál será el plan de Dios para el matrimonio, queremos partir mostrando que Dios tenía como propósito, ya allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 28, preservar una especie. Yo le llamo la preservación de la especie a este gran y primer propósito que Dios estableció para nuestras vidas. Entonces es muy interesante, amados en el Señor, que nosotros podamos entender que la vida sexual en la vida conyugal tiene como propósito fundamental la reproducción humana. No es el único objetivo, pero es uno de los objetivos primordiales. Dios no excluye la felicidad, Dios no excluye el gozo, el placer de disfrutar con nuestra pareja de la sexualidad con la que Dios nos dotó. Pero esa sexualidad debe estar regulada y dentro de lo que significa el marco matrimonial. Amén. No es bueno que nuestros jóvenes se adelanten a sus procesos, a sus etapas. No es bueno que busquemos satisfacer nuestros instintos, nuestros placeres fuera del marco matrimonial, porque todo eso implicará un pecado terrible
con efectos devastadores sobre nuestra familia. Amén. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, verso 28, allí la Biblia dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Mire qué interesante. La preservación, la multiplicación del género humano está estrechamente ligada con la bendición de la vida sexual. Una sexualidad sana, una sexualidad dentro de los marcos que Dios ha establecido, una sexualidad que responde al propósito de Dios, es una bendición de Dios para el matrimonio. Recuerde, los bendijo Dios. Y los bendijo con esta bendición de la sexualidad, de poder participar de ella, dentro de marcos por él establecido, amén, con un propósito. Y uno de esos propósitos fundamentales es la preservación de la especie. Quisiera compartir con ustedes algo que escribió Paulo Hoff, no Paulo Hoff, sino Hoff. Amén. La bendición de Dios para el primer matrimonio se da en la declaración: sed fecundos y multiplicaos. De esto podemos comprender que la sexualidad con la que Dios decidió dotar al ser humano no fue una decisión arbitraria o simplista. Tenía un propósito. Todas las diferencias anatómicas, biológicas y psicológicas dotan a la pareja para poder cumplir con este gran propósito reproductivo. Este principio bíblico le da sentido al acto sexual dentro de un contexto y condiciones adecuadas para el desarrollo de los individuos y la familia. ¡Qué hermoso! Amén. ¡Qué tremendo poder entender que este desarrollo de nuestra vida sexual responde a un propósito de Dios! Dentro de esos propósitos, no lo olvide, está el sentirnos plenos, el sentir el gozo, el placer de nuestra pareja y de la sexualidad, pero el propósito fundamental de Dios es, piensen esto, la preservación de la especie. Pero ahora yo le pregunto, ¿qué tipo de especie? Piensen esto, por favor, piensen esto, acompáñenme en esta conversación. Cuando el hombre fue bendecido para el desarrollo y la preservación de la especie, como estamos diciendo, fue bendecido con un desarrollo y una vida de sexualidad, antes de la caída o después de la caída. En su momento, antes de la caída o después de la caída. Bueno, la verdad es que fue bendecido antes de la caída. Por tanto, después de la caída, esta bendición se ve afectada, se ve distorsionada, producto del pecado en el hombre. Pero entonces, ¿qué tipo de especie era la que Dios quería preservar? Era la especie de hijos de Dios. No simplemente la especie de la raza humana. No simplemente que nosotros llenáramos la tierra para tomar dominio de ella, sino multiplicáramos de manera extraordinaria. Él quería una especie única y particular, que era la especie del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Un día leyendo y estudiando me encontré con el libro de Malaquías capítulo 2, verso 15. Este pasaje dice así: ¿acaso no los hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia de espíritu? ¿Acaso Dios no hizo solo a uno, aún teniendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué hizo uno? Está refiriéndose a la vida matrimonial. ¿Por qué Dios de los dos hizo uno? ¿Por qué Dios permitió la unión sexual entre el hombre y la mujer? Mire la respuesta que da a esta pregunta: porque buscaba una descendencia para Dios. Dios estaba buscando, a través de la vida y el desarrollo sexual de Adán y Eva, una especie, una descendencia para Él. Y esto entonces enfoca
nuestra vida conyugal a un propósito realmente trascendente, a un propósito realmente importante al cual usted y yo como padres, usted como madre, como esposo, debieran enfocar todas sus energías, y es a reproducir en sus hijos la identidad, el carácter de hijos de Dios, porque Dios a través de usted y de su unión matrimonial, a través del desarrollo y la vida sexual, está buscando una descendencia para Él, una descendencia que le honre, una descendencia que le glorifique, una descendencia que esté dispuesta a vivir los principios y valores que Él ha establecido. Déjeme hacerle una pregunta. Esto yo también lo pensé y lo viví como padre. Nosotros educamos a nuestros hijos para que puedan sobrevivir en un mundo caótico, lleno de maldad, lleno de injusticia. Los preparamos para la vida. Tratamos de poner herramientas en las manos de nuestros hijos a través de la educación, a través de nuestro entendimiento de las cosas, y los preparamos para que sean personas que enfrenten la vida con los recursos que nosotros hemos puesto en sus manos. Pero ¿cuánto se nos ha olvidado que el propósito fundamental de Dios para nosotros como padres es que nosotros podamos reproducir el carácter de Cristo en la vida de nuestros hijos? No se trata simplemente de engendrar hijos, se trata de reproducir la identidad y el carácter de hijos de Dios en aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Herencia de Jehová son los hijos. Fruto de mucha estima es el fruto del vientre. Dios está buscando una descendencia para Él. Por eso Dios te bendijo, para que puedas vivir una vida sexual dentro de los marcos que Él ha establecido, y a través de esa vida sexual puedas entonces engendrar hijos, formarlos y educarlos para que sean hijos del reino de Dios. Un gran abrazo, que el Señor Jesús les bendiga. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.